Hola. Hola, Hola, sí se me hola. escucha. Sí, Sí, se te escucha perfecto. aquí estaba probando filtros mientras se unían ustedes. Wow. Me encanta cómo quedan las pestañas así. ¿Qué, qué filtro es ese? Tengo un filtro de la campanita, pero no se ve con alas, se ve solamente con pestañas. Así que, ya, pues lo vamos a dejar para no sé, un día glamoroso, Un debate. para un debate glamoroso. Oye, sí, ya. Bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas, a este nuevo programa. Salud a Nat Panche, Augusto César Sí, ya se Sartini, conecta Elsa bastante. Barca. Oye, y yo creo que todo el mundo se está preguntando si Tachi se hizo la cirugía plástica. Claro, por eso desapareció durante la semana. Bueno, estuvo la semana antepasada, pero la semana Sí, pasada estuvo desaparecido. sí. Y hoy día hay otra persona. Todo el mundo se preguntará qué pasó con Itachi. A ver, vamos a saludar a todos los que se están uniendo. Bueno, yo creo que damos la partida oficialmente, ya es la hora. Así que, bueno, a todos los que se están conectando, bienvenidos a este nuevo programa de Felices sin Fe, el espacio de la comunidad de Razón o Fe, donde cada segundo y cuarto martes de cada mes estamos hablando principalmente sobre ateísmo y temas relacionados, temas de interés, principalmente del mundo ateo. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre ateísmo y odiosidad religiosa. Y claro, como Lorena mencionaba, como se podrán dar cuenta, no se encuentra con nosotros nuestro querido amigo Itachi, pero hemos invitado, no en su reemplazo, pero para también que tiene relación con el tema, hemos invitado a Asdrúbal. Hola Asdrúbal, Hola, hola con de, todos. de Ateo Digital, y vamos a estar hablando con él sobre el tema de odiosidad religiosa, eh, especialmente en el tema relacionado a odiosidad en las redes sociales. Me imagino que, bueno, Adrúbal tiene mucha experiencia por tener su canal y ha vivido esto varias veces, así que nos va a estar contando un poco sobre esto. Así Em, es. Así que, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les ha ido? Bien, aquí ya volviendo de unas vacaciones de febrero y bueno, de varios temas personales ahí que por eso tampoco pude estar en el programa la semana pasada. Y que Itachi me echó bastante de menos, al parecer. Entonces que ahí después tengo que hablar con él, pero ¿por qué anda diciendo que yo no dejo hablar a nadie? ¿Te das cuenta? Si hoy día no voy a hablar, no voy a decir nada. No, además de que no tengo mucho que decir, porque como bien dijo el padre, hoy día tenemos un invitado espectacular, ¿ya? Eh, Justamente que queríamos hablar de diversidad religiosa, dijimos, ¿quién mejor que alguien que lo ha sufrido en carne propia, ¿ya? Y que ha vivido en carne propia lo que significa Mm. este amor cristiano tan malentendido? Hola Andrés, por si acaso por ahí, Andrés, un infaltable de Razón o Fe, que siempre está con nosotros. Hola Kastrowski, también, bienvenido. Eh, Antes de empezar, nuevamente quisiera dar algunas pautas de lo que es este programa. Recuerden que este no es un programa de debate, es un programa que es hecho por ateos para que conversemos de lo que callamos los ateos. Y si alguien tiene alguna duda o alguna consulta respecto a algún tema en específico, los invitamos a que se unan a otros programas como Pregúntale a un ateo o Pregúntale a una atea. Y si tienen alguna duda respecto a algo que Asdrúbal diga ahora, pueden también seguirlo en sus redes sociales y debatir con él. He visto algunos debates de Asdrúbal, a él le gusta mucho debatir.
¿no? Tiene Pues muchas sí. herramientas para ello también, así es que a lo mejor muchas personas van a encontrar cosas muy interesantes en sus programas. Y bueno, entrando en materias de Duval, me gustaría que nos contaras un poquito, sí, también para agnósticos, como dice alguien por ahí, ateos y agnósticos, perdón, de que nos contaras un poquito cómo partes tú con este tema de empezar a hablar de ateísmo, de lo que te pasa a ti con el ateísmo, de cómo es tu visión con respecto al ateísmo, y si tú en algún momento pensaste que ibas a generar tanta, tanto odio, tantos anticuerpos en muchas personas, hasta recibir mensajes realmente espantosos, mensajes de odio, mensajes que iban directamente contra tu persona, contra tu cuerpo mortal y contra tu alma inmortal. ¿Cómo fue este proceso? Cuéntame un poco. Antes que nada, millón agradecido por la invitación a este espacio. Y sí, creo que un común denominador entre la mayoría de ateos que hemos abierto el tema hacia el ateísmo como tal ha sido este odio por parte de los cristianos. Lo irónico de todo esto es que ellos son los que enseñan el amor, ¿no? Entonces, eso es lo irónico aquí. ¿Y cómo comenzó? A ver, partamos de que yo vengo de una escuela católica. Entonces, tuve la oportunidad de conocer el cristianismo católico en ese momento muy claramente, en carne propia. Y lo que me parecía bastante irónico, bastante contradictorio, bastante incongruente a esa pequeña edad, hablemos de la escuela entre 6 y 12 años, era que, por ejemplo, el profesor de química te dice que no hay cómo convertir el agua en vino, pero el profesor de religión te dice que sí hay cómo convertir el agua en vino y tienes que aprobar las dos asignaturas. Entonces, esas incongruencias son las que me llevaron a tal vez meterme un poquito más en el tema y darme cuenta que hay una pequeña pero muy gran diferencia. El profesor de química sí podía probarlo y el profesor de religión no podía hacerlo. No se me hizo tan complicado, a veces yo he escuchado con la experiencia del canal, he escuchado a mucha gente lo complicado que se le ha hecho salir de la religión como tal. Entonces, no fue mi caso. O sea, fue algo muy natural en lo cual simplemente contrarresté la realidad, las evidencias, lo que está a la mano y la lógica, el sentido común me ha llevado a entender que el ateísmo en mi caso, o el hecho de ser no creyente, no quiero decirlo de momento, ya ateísmo puede ser agnóstico, puede ser otra especie de no creyente, me llevó a la conclusión de que al menos el concepto de Dios como tal, y peor, la idea que te da la religión sobre ese Dios, es inviable. Ya, entonces se da que va pasando los años, entró al colegio. En el colegio es la primera vez que cuando algún rato se dio el tema, ya me pusieron la etiqueta. Me dijeron, algún profesor, me dijo, es que tú eres ateo. Entonces ahí fui entendiendo que era ser ateo en ese momento. Se da como inicio la página. La primera página que inicio es en Facebook, aproximadamente hace unos 5 o 6 años. Se da que, como muchos creyentes entran a los canales ateos, algún rato yo entraba a los canales cristianos no con una mala onda, sino cuando veía datos falsos, cuando veía mentiras para validar sus argumentos, yo decía, no, mira, este dato que estás dando estás equivocado, o esto que estás diciendo es falso, contrastado con tal cosa. Entonces, algún rato, muchos cristianos me respondían y me decían, o sea, haz tu espacio y habla de lo tuyo, ¿por qué te metes a un canal cristiano a decir lo que tienes que decir? Y pues le hice caso. Dije, sí, tiene toda la razón. Voy a crearme un espacio yo para justamente decir desde mi punto de vista cómo veo esta concepción de Dios, el concepto de Dios, la religión como tal. Y en ese momento estaba muy empapado del cristianismo
católico como tal, aun cuando he tenido experiencia por amistades, todo del cristianismo protestante, evangélico, todo, pero lo que sabía al 100% era el cristianismo católico. Y sabía todas las incongruencias por ahí, entonces así inicia. Entonces, haciendo el caso a un cristiano que no sabré quién será nunca. Tienes que darle las gracias. Entonces, así inicia y comienzo a hacer en mi página sin esperar. O sea, lo que algún rato pude ver y me animó a seguir fue que algunos decían, sí, eso me pasa, porque hablaba a veces del hecho de que cómo es posible, qué irónico que alguien te hable de amor, refleje odio. O sea, te demuestra todo lo contrario a lo que se supone Dios le enseña, las enseñanzas de Dios le da, o sea, y hace todo lo contrario. Y mucha gente comenzó a verse identificada, decirme, sí, a mí también me pasa eso, o a mí también me ha pasado eso. Entonces, algún rato dije, si yo cambio la vida a una persona, yo me doy por servido. Oh, sorpresa, fue pasando el tiempo y no cambié la vida de una persona. Comenzaron a llegar cada cierto tiempo y mientras crecía más el canal, comenzó a llegar historias, frases de agradecimiento que me hicieron ver que estaba moviendo algo en dentro de las personas. O sea, tal vez todo inició como un relato de un ateo que quería contar por qué era ateo, sin de inicio al menos esperar que iba a haber el cambio en el ser de una persona, en personas que muchas de las veces por el abuso de la religión, por el abuso de líderes religiosos, se tenían que mantener callados y cuando escucharon otra voz que apareció de la nada, se comienzan a sentir identificados y comienzan a ver que este argumento o estos argumentos tienden a ser más coherentes, más lógicos, no solo con la vida de cada uno, sino con la realidad misma. Súper. Bueno, vamos a aprovechar de enviarle saludos a Milo de Ecuador y a Miguel Luz, que nos manda saludos de Canadá también. Así que bueno, saludos a ambos. Muchas gracias por estarnos siguiendo y compartiendo. Yo quería volver un poco también a las bases de, que a mí siempre me gusta como explicar lo más elemental en cada programa, que más o menos qué entendemos cuando hablamos de odio un poco, que es algo bien particular, porque el odio es un sentimiento en general negativo, que es principalmente un sentimiento de aversión contra algo o alguien, pero que tiene la particularidad que nos hace sentir deseo de que a ese algo o alguien algo malo le pase. Entonces es como una situación un poco pasivo-agresiva, porque muchas personas tal vez odian algo, pero no van a hacer directamente algo en contra de eso que es odiado, sino que desean que le pase algo malo. Y eso es mucho lo que a los ateos nos llega por medio de las redes sociales, esa onda como pasivo-agresiva. Y esa odiosidad contra el ateísmo en específico se da en el mundo en general. Por ejemplo, todavía hay más de una decena de países, principalmente en Medio Oriente, donde ser ateo es un crimen y está castigado con la pena de muerte. Hay odiosidad en temas, o sea, eso es como que los estados tienen una especie de animadversión contra el ateísmo, por alguna razón. También está la animadversión o el odio o el rechazo a nivel social, por ejemplo. Hay muchos países donde ser ateo es muy mal visto, tal vez no es un crimen o no está penado por la ley, pero sí es muy mal visto. Por ejemplo, hay muchos políticos en Latinoamérica que nunca reconocerían que son ateos porque se les acaba la carrera política. Y luego está, por ejemplo, la otra dimensión, incluso en la familia, que hay personas que al asumirse ateos son expulsados de su familia, básicamente, y esas también son manifestaciones de odio. Entonces, odiosidad no solamente se da en las redes sociales, también se da en otras escalas, incluso más grandes, y como dices tú, Adrúbal, tal vez tú al ser una cara visible, te llegan los mensajes por redes sociales, obviamente escudados por el anonimato que te dan las redes sociales, pero hay muchas personas que lo viven en carne propia y son víctimas del Estado, víctimas del odio de su familia. Entonces, no sé, ¿qué opinas de eso también? Justamente ya cuando creo mis redes sociales como ateo digital, comienzo a palpar una realidad que tal vez a mí no me pasó.
unas realidades que tal vez de inicio veía lejanas, pero al final de cuentas realidades. O sea, el hecho de que a mí haya tenido la suerte de que no me pasó, no significa que no pase. Entonces, al ver esas historias de personas que, como tú mencionabas, muchas de las que me han impactado, que tu familia, o sea, tu familia te desea el mal por el simple hecho de no aceptar una creencia, porque no es más, o sea, no es más, no es que eres ateo y eres un asesino, no es que eres ateo y eres una mala persona, no. Lo único que estás diciendo con el ateísmo o con la no creencia en general es que, a ver, no me cuadra los conceptos que tú mismo creyente vienes a enseñar. O sea, si coges la Biblia, me enseñas esto, yo veo la Biblia, pero aparte de lo que tú me enseñas, sigo guiando y veo que no concuerda lo uno con lo otro. Tú creyente me quieres enseñar que Dios es bueno, pero al final de cuentas, donde puedo saber cómo es Dios, me indica que es el que ha matado a todos. Entonces, aquí hay una incongruencia y hay algo que no cuadra. Entonces, uno de los objetivos que fue tomando la forma en mi canal Ateo Digital fue eso. Digo, a ver, la mejor herramienta, y soy un fiel convencido de eso, la mejor herramienta para llegar a la no creencia es la Biblia y escuchar a los mismos cristianos. Ahí es cuando digo, primero no daba la cara, porque como Pato, tú tienes absolutamente toda la razón. Mucha gente, por el hecho de ponerte la etiqueta de ateo, automáticamente te ve mal. Entonces ahí es cuando comienzo y digo, no, si me escudo en una foto, al final de cuentas, no va a ser lo mismo a que vean que hay una persona real, convencido de lo que piensa y con la información que considero prudente para mantener digámoslo así, mi postura. Entonces, Claro. algún rato igualmente, ahí es donde me animo y comienzo a dar la cara. Entonces, comienzo Oye, igualmente a mostrar. disculpa, pero igual eso es bastante corajudo de tu parte, porque mostrarse y empezar a hablar de una realidad que mucha gente no quiere ver, que la realidad es que existimos los ateos, ¿ya? De que hay gente que no cree en Dios, hay mucha gente que se siente tremendamente molesta con eso, y efectivamente no todo el mundo responde bien. O sea, si ya llevamos las cosas a extremos, lo que pasa con los fundamentalistas de Oriente, con quienes no creen en Alá, es algo tremendo. Entonces, ¿tú sentiste este nivel de miedo en algún momento? ¿Tuviste conciencia como de lo que podría pasar si es que la gente, por ejemplo, no sé, un fanático creyente te reconocía en la calle de repente? Ojo, que tenemos una persona que quiere participar. Perfecto. No sé si dejamos la pregunta pendiente para Asdrúbal. Súper, Vamos a mejor, ver sí. si Listo. sí, que está. Ok, vamos a aceptar. Ahí está. Hola, hola. Hola, ¿Qué tal? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Ronald Delgado. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás llamando? Eh, Estoy aquí en Madrid. De Madrid. De Madrid. Hola. Bueno, un No, por el coterráneo de acento. Manel. ¿Cómo? Madrid, Cuéntanos, ¿qué nos bienvenido. quieres contar? No, bueno, más o menos en el mismo orden de cosas que se hablan. Quiero comentar una pequeña experiencia que he tenido Perdón, con ¿podrías grupos. acercarte un poquito más al micrófono para que se escuche mejor, que te escuchamos muy bajito? Y se Y escucha ahora, mucho eco. Sí. entonces, Un poquito más voy a cerca. quitar los auriculares entonces y hablo por el micrófono del teléfono. Ok. Ya va. Ujú. Ahora.
¿Mejor? Sí, Sí, me parece que sí. Sí, sí. parece que sí. Dale. Bueno, nada, quería tan solo comentar una casuística de algo que he estado viendo, ¿no? Mm, En estos días estaba por ahí, por una de esas calles donde fui visitado por uno de estos amigos de iglesias, digamos, no sé si protestantes, me hicieron una invitación y pues una invitación de esas que son tipo condicionantes, ¿no? Vamos a ver qué te está pasando, participa con nosotros y todas aquellas cuestiones, pero con la circunstancia de que, por ejemplo, eh, mi angustia que yo atravesaba por ese momento encontraba cielo desde el punto de vista donde yo me veía constreñido, casi que obligado y sin ninguna evasiva a tener que concurrir al centro de reunión de ellos. Yo le decía, pero espérate, si para todo hay un Dios, entonces ¿por qué tiene que haber una condición previa para que yo no pueda a través de ustedes solucionar esta angustia, esta necesidad y ustedes tengan que de entrada ponerme un sticker donde yo tengo que casarme con esta religión, donde yo tengo que estar cumpliendo actos y cosas, y no muestran la solidaridad ante una situación apremiante para uno, pues. mm. ¿Y qué te Entonces yo dijeron? creo que, pues nada, que yo creo que estas son cosas que son como esas, esos salvavidas que en realidad no funcionan como salvavidas, sino como falsas banderas, donde se persiguen otros fines y tal vez eh, son como soluciones, no sé, como tendenciosas. Pues entonces ellos llegaron y me dijeron, no, tienes que venir todos los domingos. Entonces yo digo, pero espérate, yo ahorita, ¿cómo tú me vas a decir que yo tengo que ser ¿cómo se dice? Militante de tu iglesia, cuando ni siquiera me hablas de una palabra de apoyo, de otra cosa, sino que de entrada me Mm, condicionas. Entonces eso yo creo que esas tácticas hoy en día de cualquier grupo religioso, yo creo que viene echando por la borda hasta cualquier tipo de persona que viene atravesando una circunstancia calamitosa o difícil para uno tal vez tratar de hacerse devoto a esas otras alternativas que se ofrecen, pues. Y mm, yo en mi visión, no es que yo me encuentre dubitativo ante, ante la no creencia de un Dios, ¿ok? Todavía no me confieso 100% ateo, pero creo ir por el camino del ateísmo, ¿ok? mm. Porque hasta el ¿Y, y momento, ¿Y tú sentiste que la gente se molestó cuando tú les dijiste que efectivamente no tenías por qué estar yendo todos los domingos a un lugar? Se supone que Dios es omnipresente, por lo tanto, en estricto rigor, uno no tiene por qué estar en ninguna parte, sino que incluso cuando se está duchando, Dios está ahí. Entonces, ¿tú sentiste que estas personas se molestaron contigo? mira, fue una cosa, en realidad muy curiosa, porque ellos no se esperaban, por lo menos, encontrarse con una persona que modestamente ha leído la Biblia, ha leído dogmas religiosos, conoce las diversas religiones, conoce de Mm, referencia, más no de, ¿ok? Y entonces uno, en esta búsqueda, uno tiene ciertos elementos para definir, como quien dice, sus criterios, ¿no? mm, Y entonces cuando yo estoy esbozando mis argumentos ante los ofrecimientos y todo, pero que ellos me hacían énfasis, es que demos gracias al Señor. Y yo le digo, pero espérate, ¿cómo dar gracias al Señor? Si yo ahorita ando atravesando una situación difícil y tú me dices que yo tengo que darle gracias al Señor, si es el Señor mm, el que
en esta circunstancia me ha debido sacar de esta situación tan difícil. Y yo enumeraba todas las circunstancias que atravesaba en esa situación difícil. Y entonces él me decía, no, pero es que no todo puede ser, la satisfacción de tu necesidad es prioritaria. Y yo le digo, no, pero espérate, discúlpame porque te estás metiendo por donde no es. Tú O me sea, estás ellos se condicionando. enojaban porque tú no querías entender que el Señor no obraba de la forma que tú pensabas que tenía que obrar. Claro, porque si me decías, es que primero Muy tienes cristiano eso. que venir a reunirte con nosotros, oraremos por ti, pediremos por ti. Y yo le digo, no, pero espérate. Pero es que yo estaba allí como encubierto, ¿ah? Y yo quería escuchar cosas propias. Yo decía, pero espérate un momento. Si la cuestión es sentirme acompañado, asistido y todas estas cosas, yo creo que Dios, ¿verdad? Me ha ofrecido la oportunidad de tenerlos ustedes como mediadores para tratar de ser un vínculo, un vehículo, para tratar de solventar mi situación apremiante. Pero tú me estás agregando de una vez y me estás condicionando, porque de entrada me estás poniendo Claro. un sticker que yo ni siquiera tengo la posibilidad en mi pensamiento turbado de, de saber o elegir si es lo que yo me entiendes. Claro. Entonces tanta solidaridad y tanta benevolencia. Parece que es un timo ahí, ¿ok? Sí, bueno, muy lamentable que muchas veces las personas religiosas, cuando están tratando de reclutar seguidores en su apuro y en su iniciativa, al final terminan produciendo lo contrario, que fue en tu caso un poco, que tal vez esta experiencia, más que acercarte a esa religión puntual, tal vez creó algún tipo de respuesta en ti que, no sé, cierto tipo de escepticismo o cierto tipo de distancia, porque te diste cuenta de que ellos no estaban tomando en cuenta tu situación particular y el momento en el que tú estabas atravesando. Pero Yo te voy también a decir puedes algo. notar algo, pero no sé si también pueden notar algo en la historia de nuestro amigo. Siempre, cuando tratan, la palabra exacta que utilizaste, Pato, es reclutar justamente a la gente, es en el momento más susceptible que se encuentran las personas. Claro. O sea, justamente tratan de validarse de situaciones malas, todos tenemos en la vida en algún momento y en algún nivel. Entonces tratan justo de cogerse de eso para Claro. reclutar a la gente. Y como tiene situaciones malas, también tiene situaciones buenas en la vida, es parte de la vida. Entonces quieren vincular lo que ya te pasa bueno en tu vida con que es Dios, porque justo como estuviste ese momento en la iglesia, entonces las cosas buenas que hasta por convicción mismo de uno busca que pasen cosas buenas, Claro. son parte de este trabajo de la iglesia o es parte del mandato de Dios, del plan que tiene para todos nosotros. Claro. O es simplemente sesgo de confirmación. Y tú intentas de explicar que la situación mejoró y como justo estaba en la iglesia, eso fue. ¿Y qué Bueno, clase, queremos de agradecer. plan, qué clase de plan tan infalible que necesita mediadores que ameritan constreñir a ovejas, por decirlo así, Claro. de una manera tan fuerte, ¿eh? Sí, bueno, ese también va a ser tal vez el tema para otro programa de todas las tácticas que usan todas estas iglesias y sectas para reclutar gente. Hay unos casos bien especiales. Así que bueno, queremos darte las gracias por participar y por contarnos tu experiencia. Así que bueno, quedas invitado para unirte en el próximo programa también. Así que bueno, A modo de cierre, esperamos. yo les voy a decir, a modo de cierre, les voy a decir que la anécdota vale para afianzar mi tránsito hacia el ateísmo. Perfecto. Así Gracias. que bueno, te deseamos mucho éxito en tu transición. Acá estamos, cualquier consulta. Si tienes dudas, si necesitas apoyo, si nos quieres contar algo, también en el Discord de Razón o Fe tenemos grupos donde puedes conversar de diferentes temas, no solamente relacionados a ateísmo, sino también otros temas. No sé si conoces la red social Discord, lo puedes googlear, ahí puedes buscar en nuestro canal. Bueno, creo que tienes el link en el Instagram de Razón o Fe, el Instagram de este canal.
Y ahí te puedes unir y hay una comunidad muy grande de hispanoparlantes, de ateos, agnósticos y no creyentes fundamentalmente. Y aceptamos también gente creyente, pero en general los que más se unen son los que están abandonando las creencias religiosas. Así que bueno, queda invitado para participar en este programa y también en el Discord. Y a todos los que nos están viendo, por supuesto, también. Así que bueno, muchas gracias y te esperamos en el próximo programa. Chao, chao. Gracias. Bueno, ahí... Eso, Pato, que topaste sobre el sesgo, es bastante importante en esto de la odiosidad de parte de los creyentes, porque nosotros como no creyentes, como ateos, tenemos una ventaja muy importante sobre los creyentes que ellos no se dan cuenta. Nosotros como ateos contrarrestamos no solo el hecho de ser creyente y no creyente, contrarrestamos un montón de formas de pensar sobre Dios o espiritualidad o como quieran llamarle, y de ahí escogimos la más coherente y la más lógica. En cambio, la desventaja que tienen los cristianos es que en la iglesia, si tú cuestionas, simplemente habla tu líder religioso y todo el mundo dice amén, aleluya, y aceptan lo que sea, como sea, sin importar si no tiene lógica, sin importar si son con datos falsos, sin importar si es incongruente, no importa. Y esa es la gran ventaja que tenemos los no creyentes. Por eso en los debates se da que muchos creyentes entran convencidos de que tienen la razón, pero es porque nunca contrarrestaron el pensamiento contrario. Entonces, cuando llegan a un canal ateo y se encuentran de golpe con ese pensamiento contrario, que tiene lógica, que tiene estadísticas, que tiene datos y que puede ser comprobado, entonces ahí es cuando se dan un golpe con la realidad y tal vez no se hagan ateos, pero comienza a crearse las dudas y muchas de las veces comienza a crearse este odio de cierta manera y este deseo de que al ateo le vaya mal o le pase algo malo porque me hizo quedar mal. Nunca el objetivo es ese, sino que termina siendo así porque vienen con una base de creencias que parte de lo ilógico. Entonces, en la burbuja creyente, en la burbuja cristiana, validas las suposiciones o validas la fantasía con más fantasía. Y sabes que por lo menos me pasó mucho también, y me pasa con muchas cosas, que antiguamente yo, ante cualquier tema que de alguna forma atacara mi forma de pensar o mi creencia, uno reacciona en forma muy agresiva contra esa nueva idea. Y hoy en día me doy cuenta que cuando efectivamente hay algo que a mí me está agrediendo mi forma de pensar, yo digo, ok, esto es bueno, porque quiere decir que me está sacando de mi caja de pensamiento y me está mostrando una realidad nueva. Y esa realidad nueva puede ser que yo la comparta, que yo no la comparta, pero lo importante es que la estudie, que la conozca, que la debata, que me informe, y una vez que haya pasado todo eso, si efectivamente yo por una razón sumamente de peso y concreta no estoy de acuerdo con esa realidad, por ejemplo, el caso de que alguien diga, oye, yo creo en Dios y me puse a investigar y efectivamente esto a mí no me convence por ninguna parte, por una razón súper puntual, siento que no hay que pensar en sentir odio. Creo que uno tiene que estar lo más abierto posible de mente para poder abrazar estas nuevas realidades y entender de que somos, como seres humanos, tenemos la capacidad de encontrar nuevas formas de pensar, de buscar nuevos caminos, de ver nuevas realidades, de ver otros puntos de vista, que eso nos va enriqueciendo también. Y creo que ahí muchos cristianos, cuando se cierran a esas nuevas posibilidades, se están perdiendo muchísimo de lo maravilloso que tiene esta vida. O sea, creo que el ateísmo es como un canto a lo hermoso que tiene la vida, a la curiosidad humana, y eso es maravilloso. Exactamente. Y otra cosa, lo que pasa es que el dogma tiene que funcionar así. O sea, el rato que te inician desde pequeño, porque eso me parece lo más vil de cualquier tipo de creencia, no es que lo esperan siquiera para que tengas una edad de discernimiento, de pensamiento, para decir, bueno, esto me cuadra, entonces voy a seguirlo. No, te adoctrinan desde tan cortas edades, con el apoyo de tus familiares mismos, que te enseñan ciertos conceptos
que no tienen que ser cuestionados. Y uno de esos, por ejemplo, es el hecho de lo sagrado. Uno de esta idea es como que la Biblia es sagrada, no puedes cuestionar. Te enseñan eso desde pequeño, entonces solo lo replican. No puedes cuestionar lo que dice aquí es lo correcto. Peor cuestionar a Dios, Dios es sagrado. Peor cuestionar a su hijo es sagrado. Peor cuestionar al Espíritu. Entonces te ponen ciertas limitantes para que funcione el entorno de la fantasía de la burbuja creyente. Porque si tú comienzas a salirte, por ejemplo, le quitas el título de sagrado a la Biblia, es un libro más. Un libro más mal escrito, incoherente, ilógico, irreal. Pero si le pones la etiqueta de sagrado, automáticamente hay gente que penosamente, si la hay, se siente ofendida personalmente. O sea, muchas de las veces hay algo, Lore, que tú dijiste con mucha razón. Dices, yo o nosotros como no creyentes criticamos las ideas. Y ponle también que criticamos el concepto de Dios, ¿ya? Entonces, si yo hago eso, ¿quién debería ser el ofendido? Dios. Entonces Dios ya tiene todas las herramientas que nos dice la Biblia y que tome cartas en el asunto, pero no sucede así. Lo que sucede es que aparece una persona por ahí que se llama user 9500-384 y dice, me ofendiste a mí. Y cuando le revisas la foto es un ángel con una espada. O sea, no sabes ni quién es. Y él está ofendido personalmente. Entonces dices, no, en realidad el adoctrinamiento funciona y podemos ver en las personas que salen de la creencia a la no creencia que cuesta. O sea, no es algo que solo dices de la noche a la mañana, dices, ya soy no creyente, ya. Y muchas de las veces yo hago ese ejercicio en mi canal, en Ateo Digital, que muchos dicen, claro, te burlas de Dios, que ni sé qué. El ejercicio es que trato de demostrar yo mismo que el concepto de Dios es eso, es un concepto que creamos nosotros los humanos, que no existe nada de eso sagrado, que no existe nada de ese castigo divino. Entonces, la única manera de demostrarlo es poniendo a prueba lo que Dios me podría hacer a mí por no creer en Él. Entonces terminan diciendo, claro, es que te burlas, claro, es que esto, pero ya verás un día, y todos te dicen, algún día pasará algo. Entonces, a veces yo me he puesto en los debates a decir, a ver, perfecto, tú dices que algún día, ¿cuándo? No es que no sabemos, perfecto. Punto uno, no sabemos cuándo. O sea, tú asumes que algo malo me pasará, perfecto. ¿A quién no le pasa algo malo? En distintos niveles, como de un día al otro puedo quedarme sin trabajo, como de un día al otro puede pasarme un accidente, como de un día al otro podría perder un ser querido. Cosas que nos va a pasar a todos en algún momento de la vida en distintos niveles. Entonces, avalar que Dios, ese Dios misericordioso y de amor, va a demostrar su presencia mediante el odio y el castigo a las personas que no creen en Él, también es incoherente en sí mismo, ¿no? O sea... Sí, bueno. Eso también es tema para otro programa. Vamos a aprovechar de leer algunos comentarios. Que Mayanguero nos responde, bueno, en base a lo que estábamos hablando antes, sobre cuando uno pasa por un mal momento, dice, los religiosos en general suelen aprovechar la situación y utilizan el chantaje emocional para atraer gente. Lo que hablábamos. ¿Cierto? Así es, sí. Eso. Hay varios mensajes que no he podido fijar, pero que estaban muy interesantes. Voy a ver si encuentro uno. Mientras tanto, mientras Pato fija los mensajes, Rual, yo quería retomar un poco lo que estaba preguntando. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer mensaje de odio que te llegó a tu canal, que te dejó helado? Que tú dijiste, ¿cómo es posible que alguien sea capaz de pensar esto? Que no sé, una persona común y corriente, porque no sé, si tú fueras presidente del país, no esperaría, ¿no es cierto?, tener cierto tipo de mensaje de odio. Si uno un ídolo de rock también. Pero uno que una persona común y corriente, como dicen los políticos aquí en Chile, una persona de a pie, alguien que usa el transporte público, que trabaja, y le llegan de repente unos mensajes de personas que no conoce,
que no tiene idea quiénes son, que ni siquiera sabe si son compatriotas de uno, y te mandan un mensaje terrible. ¿Tú recuerdas ese primer mensaje? ¿Qué pensaste o qué te pasó por la cabeza? Tú dijiste, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, no, en realidad no me voy a meter en este tema, o te dieron más ganas de seguir haciéndolo o de buscar otras personas que pensaran como tú. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en realidad no me amilanó el hecho de esos mensajes. Al contrario, me hizo ver esa realidad que simplemente ese momento me pasaba a mí, pero que está pasando a muchas otras personas que se quedan calladas. Al menos yo puedo expresarlo y puedo exponerlos. Ahora con los seguidores que tengo entre la suma de las redes sociales, tengo un grupo de gente que me escucha, una audiencia que considera importante lo que digo, entonces expongo esas ideas y muestro, como tú lo mencionas, lo macabro de esas ideas. Entre ellas, algún momento, alguien, lógico, primero entró a decirme que soy un blasfemo, que ya veré al final de mis días, y lógicamente yo hacía burla de su ataque, cuando terminó diciéndome que él esperaba que me dé una enfermedad terminal para ahí sí verme de rodillas ante Dios y suplicando. Y como terminan todas estas clases de discursos de los creyentes, al final me decía que Dios te bendiga. Entonces, tú te pones a ver eso y dices, wow, o sea, ¿qué tienes que tener en la cabeza para apreciar a una persona que no conoces, que no sabe qué situación pasa, que tiene, en este caso yo soy papá, o sea, esa persona que me dejaba ese mensaje no le importaba a mis hijas, no le importaba a mi esposa, no le importaba nada sobre mí, solo vio que yo soy no creyente y esperaba que me pase lo peor que le pueda pasar a una persona, para que esa persona sufra y tal vez así se le quite lo ateo. Bueno, y ahí volvemos a la definición. Sí, que justamente los creyentes, sobre todo, dicen que uno de los principales mandamientos de Cristo es ámense ustedes como yo los he amado. O sea, uno podría pensar que Cristo quería que todo el mundo le pasara algo terminal, tuviera lepra, algo así, para poder creer en Dios. Entonces, el nivel de incongruencias circulares que tienen los mismos creyentes en estas cosas, yo no sé si otras religiones lo tendrán igual, no conozco mucho, uno más que nada conoce del Islam, de algunas cosas que ve en las noticias, y que en realidad ahí ya ni siquiera es un deseo de odio, sino que ahí lo llevan a la práctica, lamentablemente. Pero ¿sabes qué hay de irónico en todo esto? Por ejemplo, muchas veces me han dicho, ateo, ya quisiera verte, claro, ¿por qué no hablas del Islam? ¿Por qué no hablas de justamente Alá? Quisiera verte yendo a demostrar tu ateísmo en países árabes. Entonces, me da mucha gracia porque le digo, yo no puedo demostrar mi ateísmo en países árabes porque me matarían. Pero tú tampoco puedes demostrar tu cristianismo en países árabes porque te matarían de igual manera. O sea, exactamente, y eso lo saben. O sea, muchas de las veces los mismos creyentes, cobijados en su burbuja de la creencia, no se dan cuenta de realidades que cuando una persona no creyente, pues les dice, se terminan enojando y se terminan insultando, porque claro, yo sé que lo hago como burla, pero imagínate, él primero me deseaba el mal, que me vaya a un país árabe a ver si puedo hablar sobre mi ateísmo, pero le hago caer en cuenta que él tampoco puede hablar de su cristianismo en un país árabe. Tuviéramos el mismo final los dos. Claro. Oye, pero solamente plantear un dato para la causa respecto al tema de los odios, diciendo de que lo encontré brutal respecto a cómo aman algunos cristianos, que el año 2019 en Perú, me parece mucho, un hombre mató a su hijo porque era homosexual, de la comunidad LGBTI. Después se suicidó, ¿ya? Y antes de matarlo, pidió que Dios le perdonara sus pecados. Entonces,
más allá del odio, porque yo puedo a lo mejor sentir odio por un odio puro por Hitler, por ejemplo. ¿No? A lo mejor puedo sentir por una persona que realiza ese nivel de maldades. Pero este odio cristiano, obviamente entendemos que no es de todos los cristianos, pero este odio cristiano es de un nivel de retorcimiento, porque como tú bien dices, o sea, te empiezan a odiar, te dicen que te da una enfermedad terminal, que ojalá te mueras, que en ese momento, cuando tú lo pierdas todo, así como Job, que siempre sacan a Job por cualquier cosa, y después te dicen, pero no te preocupes porque Dios igual te ama y te va a bendecir, y me queda como, ¿qué? ¿Qué parte de la neurona se te dobló para poder llegar a esa conclusión? Es una cosa increíble. ¿Tenemos más comentarios, Pato, para eso también, que están de personas? Sí, bueno, quería solamente terminar que me acordé de una cita, que bueno, no me acuerdo textual, pero parafraseando dice algo así como, hay buenas personas haciendo buenas acciones y malas personas haciendo malas acciones, pero lo único que hace una buena persona hacer algo malo es la religión. Sí. Bueno, hay aquí un comentario de Lori C, que dice, el padre mayor de edad le dice al hijo adulto e independiente que vaya a misa, que no deje de ir, que sin Dios no somos nada. ¿Qué decirle a ese papá sin faltar al respeto? Una pregunta. ¿Qué opinas tú, Asdrúbal? ¿Cómo? Verás, yo soy muy partidario, aunque no parezca, yo soy muy partidario de si mi padre, mi madre, una persona que yo respete mucho y hacia mí, yo no le contradeciría. Te pongo un ejemplo. Si mi madre viene y me dice, hijo, la bendición, yo no le voy a decir, mamá, yo soy ateo, no hagas eso conmigo. Yo simplemente le dijera, mamá, la bendición. Para mí, como ateo, es muy indiferente eso. O sea, en sí no es nada, yo solo entiendo que mi madre está haciendo una muestra de cariño hacia mí. Nuestros papás cuando nos enseñan, y eso es algo que creo todos sí entendemos, nuestros papás cuando nos enseñaron o nos unieron a este dogmatismo de la religión que tenemos muy culturalmente introducido en nuestros países latinoamericanos o de habla hispana, tenemos muy introducido, no hacen por hacernos un mal. O sea, simplemente a ellos les hicieron creer que era algo bueno y tratan de transmitirnos eso algo bueno, cuando en realidad tiene muchas cosas malas, pero no lo hacen con el objetivo de hacernos un mal. Entonces, partiendo un poco de esa idea, yo a esta persona, si el papá le dice al adulto, ¿sabes qué? No vayas a mí, no dejes de ir a misa, sigue yendo, le escucharía y nada más. Estaría en mi convicción ya no ir. Por ejemplo, si a mí me lo dijera, le escucharía y simplemente no fuera, porque pues no creo en absoluto imagínate el concepto mismo, ¿no? Tengo que ir a buscar a un ser que esté en todas partes. Entonces, no. Por ninguna parte, por ningún lado. Oye, Asdrúbal, y en tu experiencia de todo, porque llevas tiempo trabajando en esto, ¿no es cierto? ¿Cómo crees tú que podemos combatir esta odiosidad cristiana más allá de lo que conversamos en los canales? Esta es la única forma que tenemos de hacerlo, porque uno ve que cada día va aumentando. Leía también una parte que en España, en el 2019, habían crecido los crímenes por ideología en un 72%. Muchos de esos crímenes son justamente dictados por la voluntad de Dios. De hecho, muchos psicópatas dicen que Dios les dijo que fueran asesinos en serie, que violaran niños, entonces, y cada vez van aumentando los crímenes, y no solamente los crímenes, sino que la odiosidad religiosa en general. Nosotros en Chile hemos tenido muchos ejemplos de grupos pro vida y grupos religiosos que son violentos, ¿ya? Y reaccionan con violencia cuando ya es lo que no les parece, por ejemplo, el tema del aborto, me acuerdo del tema cuando empezó el tema del divorcio. Entonces, si bien es cierto, nuestros canales ayudan a poner el tema en la palestra, pero quizás podrían haber otras acciones, ¿crees tú, que ayudaran a frenar un poco esta odiosidad que estamos viendo? Yo creo que algo que puede ayudar
y sí ha ayudado, por eso las estadísticas han cambiado. Aproximadamente existe, voy a poner solo números cerrados, un 70% a nivel mundial de gente creyente en general y un 30% de gente no creyente, igual entre todo lo que significa ser no creyente. De la gente creyente, si culturalmente algo nos une es el cristianismo. El 30% el 30% del 100% es gente cristiana. Y de ese 30% se subdivide en el cristianismo en un montón más. O sea, en realidad no son fuertes, pero están bien organizados y llevan cientos de años haciéndolo. Yo creo que para combatirlo no hay nada más que la educación, no hay nada más que espacios como este en donde podemos justamente normalizar y eso debe hacerse. O sea, a mí me parece tan incomprensible que si yo, por A situación, estamos en una reunión y se dé el tema y tenga que decir que soy ateo, sea mal visto. No debería ser así. Simplemente soy ateo, soy alguien que no creo en el Dios que tú crees. Es como que tuviéramos un hinduista en la reunión y se enojen con el hinduista porque él cree en otro Dios. Entonces, es así de incoherente. Debería ser, eres ateo, perfecto, no pasa nada. Así como los ateos, en realidad, si alguien viene, que es la gran mayoría en Latinoamérica, y es creyente cristiano, eres creyente cristiano y bienvenido sea. Nosotros atacamos esas cosas dañinas que dañan de las creencias y del concepto de Dios, como decías, Lore, justamente gente que se cobija en ese concepto de Dios para ser radicales, para hacer el mal, y piensan, la peor persona que puede hacer es la que piensa que está haciendo el trabajo de Dios. Bueno, vamos a darle el paso también a Luna, que quería participar, quería darnos su opinión o decir algo sobre el odio a la comunidad LGBTI más, digamos. Hola Luna, ¿cómo estás? Margarita. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Súper bien. Ay, qué bueno, porque es que la última vez falló mucho la red. Sí, mi nombre es Margarita y mi apodo es Lunan Per, aquí en Instagram. Pero bueno, ay, este es mi gato, este es mi gato. Bueno, Amo los gatos, así que feliz que esté aquí. sí, en fin, no. Bueno, pues para comentar, pues yo fui cristiana 10 años, ahora soy atea, me identifico como atea. Y estuve en una de tantas iglesias cristianas evangélicas de corte pentecostal, pues, todo este tema. Era una iglesia pues pequeña, pero en el año de 2016, esto es un ejemplo pues ilustrativo, un poco del odio, y cómo ese odio se instrumentaliza políticamente. Entonces, por el año 2016, aquí en Colombia, salió una diputada por una provincia de aquí, se llama Santander la provincia, Ángela Hernández, ¿no? Pues no voy a hablar mal de ella, ya ahorita perdió su vida por un cáncer, en fin, ¿no? Pero en ese momento ella echó a rodar por las redes un video en donde aparecían unas cartillas con las que iban a hacer educación en los niveles escolares, ¿sí? En primaria, digamos en la primaria, en la educación básica, para niños y hablarles de la inclusión, del tema de que se puede, de que hay diversas orientaciones sexuales y nos pusieron en el video unas imágenes muy explícitas de sexo con dibujitos, pues con cómics entre mujer con mujer, hombre con hombre y así, ¿no? Entonces, pues ella dijo que no, que mejor dicho, el argumento cristiano es que la existencia de la comunidad LGBTIQ+, es que van a acabar con la familia. Entonces la familia es el acabose y la familia es la célula de la sociedad y entonces hay que ir en contra de esta comunidad porque es que el apocalipsis viene porque ellos van a acabar con la familia, ¿cierto? Ese es el argumento. Entonces, uno que estaba yo ahí en pleno cristianismo, en pleno movimiento,
Y fuimos, muchas iglesias cristianas hicieron una movilización en contra de la entonces ministra de Educación, Gina Parodi, se llama la ministra. Bueno, ya no es ministra, obvio. Entonces eso ocasionó que esa ministra cayera porque la movilización fue bastante fuerte. Entonces, pues obviamente, realmente nunca se supo si hubo cartillas o no hubo cartillas, si esas cartillas efectivamente hacían parte del pensum escolar, es decir, pues, pero muéstreme a ver si eso está ahí, ¿sí? Si está dentro del material que se utiliza para impartir educación en la primaria y eso está oficial. O sea, no, fue un simple rumor, Como un rumor. cuando Y ese cazaban brujas rumor, en la Inquisición. Claro. sí, total. Entonces, Harlem y Bogotá, poco menos. Exactamente, lo mismo, en la misma mecánica. Entonces cayó la ministra y salió, bueno, en fin, eso fue un zapero. La cuestión es que ese golpe de opinión le dio mucho impulso al movimiento cristiano. Desde el año 2016 se creó un partido político, Colombia Justa Libres, que todavía anda por ahí, y en las elecciones no las elecciones, ahorita tenemos un presidente de izquierda en Colombia, pero el presidente anterior, obviamente el voto cristiano vota en bloque, la gente vota en bloque. Los pastores se ponen de acuerdo y dicen, nos vamos con este candidato. ¿Con quién se fue? Pues, ¿con quién nos fuimos? Con Duque, que no fue un buen gobierno, ¿no? Que muchas garantías, bueno, también le cayó la pandemia y eso fue, en fin. Pero el caso es que, ¿cómo instrumentalizan también el odio para cuestiones políticas, para subir en la ola política? Y eso es también eso es una estrategia dicotómica, ¿no? Es decir, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Hay que luchar contra los malos y hay que acabar contra los malos, porque es que son ellos o nosotros. Entonces también yo veo que hay una deshumanización de los otros, ¿sí? No son personas porque no son hijos de Dios, ¿sí? Claro. Porque no creen en Dios, porque no aceptaron a Dios, entonces merecen morir. Claro. Esa es la base de ese pensamiento. Y uno va allí como borreguito porque piensa uno que está haciendo algo bueno. Realmente uno piensa que está defendiendo a Dios, defendiendo a su comunidad, defendiendo a la familia. Por eso es que uno entra a esos movimientos cristianos, por su buena fe, digamos, por la buena fe de uno, ¿sí? Luego se da uno cuenta que no es así realmente, que los hechos hablan más que las palabras. Claro. Eso es. Bueno, lamentablemente esa estrategia de propaganda y de deshumanización, como muy bien dices tú, ha sido usado muchas veces, no solamente por movimientos religiosos, también por movimientos políticos. Los mismos nazis hicieron lo mismo durante el Holocausto. Dicho sea de paso, Hitler era cristiano, aunque a los cristianos no les duela. De objetivizar y de poner al pueblo judío como un pueblo inferior que merecía de alguna forma que le pasara lo que ellos hicieron, básicamente, una atrocidad. Y eso se ha visto varias veces repetido en la historia y muchas veces las personas caen en estos mecanismos por miedo, por temor a lo desconocido, por temor a lo diferente y por ignorancia. O sea, la ignorancia es el combustible del miedo. Y lo Entonces, que dice Margarita es que lo que da más rabia es justamente la instrumentalización de clases político-religiosas sobre personas que no tienen los mismos niveles educacionales, que no tienen los mismos niveles económicos y que las usan como carne de cañón para poder poner sus agendas y muchas veces incluso desbalancear al gobierno, ¿cierto? Para que alguna agenda política puntual pueda ser considerada. Entonces, muchas veces estas personas que hacen estas manifestaciones pro vida, o como tú dices que cuando es clásico el ejemplo en América Latina, cuando hay clases de educación sexual, no faltan los grupos de personas que van a protestar frente a los ministerios o frente al Ministerio de Salud, Educación. Generalmente son personas con menos recursos, con menos niveles educacionales, que son utilizadas por estos grupos políticos para poder lograr su agenda política finalmente y poder seguir manteniendo sus cuotas de poder. Y eso da muchísima rabia. O sea, ahí yo creo que hay una forma de instrumentalización del odio religioso que es francamente detestable.
Bueno, ese también es un tema para otro programa. Nos salen a hacer Tenemos, este programa, ese problema que nos salen temas cada 5 segundos de lo que vamos a hablar. sí. Así que bueno, de todas formas, Margarita, te queremos agradecer por haber participado y te invitamos para unir también el próximo programa. Así que bueno, gracias. Un Y abrazo, Chao. Margarita, cuídate, chao, que estés chao. bien. Chao, chao, gracias. Aquí, bueno, volvemos a estar los tres. No sé si tienes más preguntas ahí anotadas por ahí, Lorena, que quieras hacerle a Sí, nuestro Pato, amigo. antes de eso me gustaría responderle a Milo Ecuador, que él pregunta Ujú. si vamos a dejar esta conversación en algún canal para verlo más tarde. Sí, cierto, yo lo había dejado ahí fijado. Varias personas nos han preguntado si este programa va a estar disponible en otra red social. Por el momento no, la única forma de ver esta repetición es a través del mismo Instagram de Razón of Fe, va a estar ahí colgado. Así que si lo quieren ver posteriormente, va a estar ahí. Así que no se preocupen, este directo queda registrado y todos los programas anteriores también están en el Instagram de Razón of Fe, así que ahí los van a poder encontrar. Súper. Así que No sé si hay alguna otra consulta de alguien que quisiera participar o algún comentario. En alguna parte leí de Susana que decía separación de iglesia y Estado. Me parece absolutamente necesario que nuestras sociedades cada vez sean más laicas. Yo siempre lo he dicho, O sea, esta idea me parece. en realidad, según la Constitución, no sé cómo sea en Chile, Pato, tú eres de... de Chile, sí. Ah, los dos son de Chile, ya. Por Sí, ejemplo, aquí somos una En plaga los chilenos Ecuador, aquí. aquí en Ecuador, somos un estado laico, pero de todas maneras, culturalmente, sobrelleva el cristianismo. O sea, la mayoría de la gente es cristiana en las distintas nominaciones. Y tal vez acotando algo rapidísimo, es a veces medio gracioso e irónico. Por ejemplo, yo tengo debates, he tenido debates con pastores protestantes, evangélicos, pentecostales, con sacerdotes católicos. Entonces, en esos debates es bastante irónico porque si estoy debatiendo con el sacerdote, los pentecostales, los evangélicos, me dan la razón a mí. Si es que estoy debatiendo con un pentecostal, los católicos me dan la razón a mí. O sea, el punto es, entre ellos mismos no se quieren. O sea, entre ellos mismos, justo esta diferente interpretación de la palabra de Dios, la Biblia, que para ellos es la palabra de Dios, esa distinta interpretación entre ellos mismos los separa y entre ellos mismos se odian. Entonces, desde ahí podemos entender la razón por qué a veces este odio acumulado llega a donde nosotros los ateos, porque hay algo en común. Nosotros, al decir que no aceptamos el concepto de Dios como tal, pues ahí sí les llega a toditos por igual. O sea, no importa cómo lo vean cada uno de ellos su Dios, pero al final de cuentas, como todos ellos lo ven, ninguno tiene la razón de ese Dios, porque en algún punto sale fuera de la realidad, en algún punto es incoherente por sí mismo el concepto, en algún punto no tiene coherencia con las enseñanzas aún interpretadas por cada uno de estos grupos del cristianismo. O sea, en algún punto, justamente esta palabra perfecta de un Dios perfecto termina demostrándose que es una mentira. Y ahí es cuando empieza ese odio reunido de todos ellos, como decir el enemigo en común, el ateo. Somos el eslabón perdido del odio cristiano. A ver, tenemos varios comentarios muy interesantes ahora. Bueno, por ejemplo, Beto nos dice, ¿vieron que limitaron la educación a menores de edad en Estados Unidos de menstruación? ¿Cómo? A ver. Que en Estados Unidos, según lo que dice Beto, limitaron la educación a menores de edad sobre menstruación. O sea, No, los no, niños no pueden aprender sobre la menstruación, los niños.
escuchado puntualmente sobre eso, pero no me sorprendería porque hay algunos estados en Estados Unidos que son muy conservadores y, bueno, se han limitado en varios estados el aborto, por ejemplo, en los últimos meses y se han cortado varios derechos a las mujeres. Oye, yo vi hoy Eh, día una noticia, no sé si no, la vi a la pasada, la verdad, que habían expulsado a la directora de una escuela porque había mostrado el David de Miguel Ángel. Entonces, en realidad, no. mira, cuando una sociedad está llegando a esos extremos, se puede esperar cualquier cosa. Y se puede esperar cualquier cosa, y eso es terriblemente eh, trágico, y a mí me da mucho susto. Me da mucho susto cuando se llega a esos niveles de intolerancia, porque llegamos a los niveles de intolerancia que pasaron en la Edad Media, cuando a la gente la quemaban porque, no sé, pues sabía hacer a lo mejor un plato de comida que le quedaba más rico que al resto, entonces a lo mejor era bruja porque le estaba echando un ingrediente extraño, satánico, y por eso tenía más clientes en su restaurante, y la quemaban. Entonces, no, a mí me da mucho susto la intolerancia. O sea, imagínate el hecho de crear un supuesto delito que se llama blasfemia. ¿Qué es la blasfemia después de Mm, todo? exacto. Es un invento, un constructo por parte del cristianismo para decir, estás siendo irrespetuoso con Dios. Ya, digamos que tienes absolutamente toda la razón. Soy irrespetuoso con Dios. ¿Quién es el afectado? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan que Dios haga su trabajo? ¿Por qué no dejan Aparte, que Dios... o sea, si es omnipresente y se ofende, bueno, que venga, que hay que hable conmigo directamente, o sea, ¿cuál es el problema? O que mande como en el Antiguo Testamento sus castigos direccionados. O sea, él Por en la último, le Biblia... aguanto un ángel. Le aguanto un ángel, ya, No, que me no es manda el cierto. ángel. Ya, Exacto. perfecto. Pero que no sea Que me Paloma, mande... por favor, porque la última vez que pasó eso. Exactamente, o sea, todos los mecanismos, todas las formas de que Dios se ha manifestado según la Biblia, lo ha hecho. O sea, según la Biblia, Dios puede hacer. Entonces, ¿por qué razón los cristianos tienden a enojarse? Solo esperen que su Dios actúe y nada más. Mm. Oye, Adroel, ¿tienes en la mente, te acuerdas de alguno de estos comentarios? Porque, por ejemplo, yo de repente leo algunos comentarios que te llegan a ti a tu canal de Instagram, o también veo los que le llegan a Pippen en No Creo en Tu Dios, y que son realmente, tú decís, esto está sacado del guión de una película de Tarantino prácticamente. ¿Pero recuerdas alguno que sea particularmente especial, que a ti tú lo hayas leído, te haya dado risa primero, después hayas dicho, no, esto no puede ser, lo hayas leído de nuevo, te haya dado más risa, lo hayas leído unas 15 veces y dijiste, no, la verdad es que esto no me entra por Ver, ninguna parte, mi lógica no es capaz de ver, entenderlo. verás, más que un comentario fue lo tengo muy presente, fue un debate en la cual hablaba, o sea, yo proponía la idea de que Dios no es bueno. Y yo ponía todos mis argumentos sobre la mesa porque Dios no es bueno. O sea, yo mantenía eso en el debate. Se conectó alguien y justamente él me dice, no, Dios es bueno. Las cosas que hace mal es por un bien mayor. Eso le hace bueno. Entonces yo inmediatamente tomo el ejemplo, le digo, a ver, Dios mata a los primogénitos de Egipto. ¿Qué tiene de bueno eso? Me dice salvar a los judíos. Le digo, ya, perfecto. Le digo, entonces para ti ese es el bien mayor. Me dice, sí. Le digo, ¿y por qué simplemente no mató al faraón? Hubo un silencio incómodo y dijo, ¿sabes qué? No lo pensé así. Lo tengo grabado. Está en mis debates. O sea, fue una joya. Fue una joya porque digo, es verdad, mucha gente está tan cerrada en esta burbuja en su iglesia, ha de haber sonado una grandiosa idea. Dios hace por un bien mayor, hace mal a unos por un bien mayor. Entonces suena como una grandiosa idea. Pero cuando te pones a analizar, eso no le hace para nada bueno. Al menos si quieres defender el concepto de que es un Dios justo, misericordioso, bondadoso, es mentira. Y la misma Biblia lo confirma. Aparte que es medio tonto,
porque si tú obviamente vas a usar una estrategia para lograr algo, se supone una persona inteligente, o en este caso una deidad inteligente, debería utilizar estrategias más inteligentes que tenga. Es como, por ejemplo, una vez vi un chiste y me encontré un poco de razón de que por qué Dios embaraza a través de una paloma a la Virgen María, cuando efectivamente si quería reforzarse el estereotipo machista, era mucho más fácil hacer más potente a San José y decir a San José, y San José le dijera a María, oye ya, ahora sí, vamos a tener un hijo y hacer el Mesías. ¡Wow! Los hombres quedan por allá arriba, no existe el feminismo en 500 siglos más, porque son los hombres los que allá, los hombres sienten al Redentor. Entonces, no sé, siento que también la Biblia está llena de mucha, se nota tanto la mano humana detrás de eso y una mano humana que no piensa bien las cosas, porque claro, hay muchas cosas que se podían haber arreglado así, o sea, y no, hay unas cosas son tan enredadas, siempre buscando como la quinta pata al gato para poder lograr el objetivo, y le dan una interpretación, los curas y los pastores. Se nota, en realidad, se nota, es la mejor forma de dejar de ser creyente. totalmente, se nota claramente el conocimiento de la época. O sea, la magia, el sincretismo, o sea, se nota la época como tal. Y está bien, o sea, eso nos demuestra la forma de pensar de una época, de una civilización, de una cultura. El problema llega cuando quieren obligarte a que aceptes eso como que fuera una verdad, y eso más, si no lo aceptas, vas a ser castigado eternamente. Y no solo eso, porque bueno, dices, eternamente me castigan, pero no solo eso, te hacen pasar mal aquí para que sientas desde ya eso, tal vez eso, quiero encontrar una palabra más latinoamericana, que me entiendan todos, ese desplazamiento de un grupo, como por ejemplo lo que hablábamos del inicio, tu misma familia te desplace por el simple hecho de ver inconsistente la idea de un Dios. Oye, sí, yo quisiera leer dos comentarios. Primero, Radical Kitty, que justamente resume la esencia de lo que es este programa. Yo sí soy más feliz desde que ya no estoy metida en el catolicismo. Por eso hicimos Felices sin Fe, porque somos muy felices. Y saludar a Lucas Bueno, que está todos los programas junto a nosotros durante todo el programa. Es nuestro primer... experto en todas las materias. Experto en todas las materias y obviamente está absolutamente en desacuerdo con todo lo que hablamos, pero nunca falta. Pero y eso es lo que tienen que hacer, onda, amigos. Lucas, gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos viendo. Lucas. Para cerrar un poco, quería preguntarle también a Asdrúbal si crees que hay ateos que odien de esta forma o que tengan conductas odiosas contra los creyentes. A ver, ¿que hay ateos que odian? Por supuesto que hay ateos que odian, pero no odian por el ateísmo. O sea, odiarán por cuestiones personales, por cuestiones de su vida, pero no te odian por cuestiones de tu creencia. Nadie te odia por el ateísmo. O sea, saca la bandera del ateísmo y dice, en nombre del ateísmo voy a matar cristianos. Eso no hay. Pero sí hay cristianos que matan a otros las creyentes. Las cruzadas fueron eso. Hay creyentes que matan a otros creyentes porque creen en distintos seres imaginarios. Eso sí hay. Entonces, decir que el ateísmo llegue al mismo nivel de odiosidad, no, porque solo una mente creyente es la única que espera que tengas un castigo eterno. O sea, imagínate, solo una cabeza así se le puede esperar y ocurrir decirte que espera verte, porque eso más, dicen que esperan verte arder en el infierno eternamente. O sea, ellos se imaginan a sí mismos al lado de Dios, en el cielo, en el paraíso, en la vida eterna, verte arder en un lago de fuego y todo lo demás. O sea, imagínate, solo a un creyente se le puede ocurrir eso. Bien ahí, sí. Yo he conocido ateos que son odiosos, sí. Yo creo que muchos, incluyéndome a mí, hemos pasado en una etapa cuando recién salimos o asumimos nuestro ateísmo que nos sentimos muy desilusionados, nos sentimos engañados y muchas veces nuestra primera
reacción al darnos cuenta que somos ateos es estar un poco sentidos, dolidos y ser un poco odiosos contra los creyentes y que realmente queremos como decirle al mundo que somos ateos y estudiamos mucho para ir a debatir, ir a pelear contra los creyentes, pero con el tiempo yo creo que la perspectiva, la madurez y cuando uno ya empieza a sopesar sus propias convicciones y cuál es tu rol como ateo dentro de la sociedad. Yo creo que en general tendemos a ser personas mucho más pacíficas y mucho más calmadas y concuerdo completamente contigo de que no, en el registro de la historia por lo menos nunca ha habido ningún caso de un ateo que cometa acciones violentas o de odio contra otras personas por el ateísmo como un detonante. Absolutamente. Además de que hay otro tema y que a la gente le cuesta mucho entender eso. El ateísmo no es una religión, ¿no? No es una estructura organizada, no hay una estructura vertical. O sea, si el día de mañana Asdrúbal, está aquí presente, por eso lo digo, sale a la calle con una AK-47 y dice, voy a matar en nombre del ateísmo, el resto de los ateos lo van a ver y decir, hey, ese es Asdrúbal, problema de él. Exactamente. O sea, somos personas, individuos que tenemos nuestro razonamiento propio, independientemente de que tengamos estas comunidades virtuales donde podamos conversar sobre estos temas, pero no hay un frente ateo universal en el cual te tengas que sentir representado. En este canal a nadie se le da a censurar si dice algo en contra del ateísmo. Lo más probable es que lo que más pase es que no haga más el programa porque simplemente infringe las normas de las redes sociales que están usando, pero no pasa nada más allá de eso. Entonces, la gente no entiende también que los ateos no actuamos en bloque, no hay un bloque ateo que vayamos a ir a, no sé, a recuperar Las Vegas o ir al centro del juego del ateísmo, por decir Claro. algo. Y lo más probable es que la mayoría de los ateos condenemos esa situación. Sí, hablando claro, de condenemos esa situación. De ateos Hola, combatientes. Susana. ¿Qué Tenemos más? aquí una persona interesada en participar. Susi, qué gusto verte a los tiempos. ¿Qué más? Dije, no, yo voy a pasar un ratico, aunque sea, porque ya están cerrando, y yo dije, no, dejo que todos entren, pero sí quiero pasar a saludarlos. Qué bueno, me encanta el programa. Qué bueno. Yo tengo una conversación en mi canal de YouTube con Susi, tienen que verla, sí, claro que sí. Aprovechan ahí de publicitarlo. Sí. Mis Oye, redes sociales me encuentran como Ateo Digital. Y vean el programa de Pregúntale a una atea que se hizo, que yo no pude participar, tenía unas ganas enormes de estar en el video, pero fue, sí, yo sé, lo digo, pero el próximo sí. Pero lo vi después en YouTube, está para que todos lo vean, Pregúntale a una atea, porque generalmente se piensa que son los ateos hombres a los que se le pueden preguntar cosas y saben ateísmo, y como que a las mujeres no pescan mucho. Entonces está Pregúntale a una atea, donde las ateas hablamos de todos los temas que también pueden hablar los ateos, ¿ya? Y el programa está buenísimo porque además está Bruja Sapo, que es una seca, y nos les va a encantar. Así es que a quienes no han visto el programa en YouTube de Pregúntale a una atea, por favor, háganse un favor en su vida y vean. Sí, súper invitados a todas las personas que estuvieron participando en este súper programa, para que sepa que aquí con el jefecito Pato hay varias cosas que se pueden hacer dentro de la comunidad de Razón o Fe, y una de ellas es Pregúntale a un ateo, Pregúntale a una atea, Mujeres sin Dios, por favor, todo eso lo encuentran en YouTube, son programas que quedan grabados, tenemos conversatorios y entrevistas con amigos muy especiales como Asdrúbal, como Pipe, como Christopher, como Manel, es súper bacano. Y hay que hacer ruidito, Lorena, por favor, que las mujeres somos un montón de mujeres ateas, brujas, herejes, como ustedes quieran, pero estamos aquí y hacemos ruidito también, y también sabemos cositas, así que vamos a empezar bajando un poco a la testosterona atea del canal, así que... Sí, de a poco empezamos primero a sacar a los pelados. Primero sacamos a los pelados. Hay que sacar a los pelados y a la testosterona. Claro. Y ahora se vienen los hombres. Ahí sí que van a censurar. Bueno, no sé si quieres... no sé si quieres agregar algo.
Sí, yo creo que es una pregunta piba, porque ella también hace un programa que no es, bueno, fuera de todo de toda broma, pero Mujeres sin Dios es un programa muy especial para mí, porque toca un tema que no es menor y que se toca muy pocas veces, que es cómo las mujeres hemos sido el principal grupo oprimido por las religiones, ¿no? O sea, si uno piensa en las religiones en general, quienes han llevado todas las de perder en las religiones hemos sido las mujeres. No me voy a esperar los ejemplos porque eso sobran, y en Mujeres sin Dios justamente se trata mucho de temas como la virginidad, el pecado, el feminismo, La sumisión, el matrimonio, ya, o sea, la maternidad. Porque para las religiones las mujeres nunca hemos sido individuos. ¿Ya? Y tú tienes recuerdas en algún momento, yo recuerdo algunos chats bastante terribles, pero algún comentario justamente de odio, odio cristiano hacia las mujeres que están haciendo el programa. ¿Recuerdas cuáles son algunos comentarios, cosas así? No soy específicamente cristiano, pero sospecho que como todos hemos recibido mensajes de mucho amor creyente, ¿no? En general, porque de hecho hasta de personas que digamos no están dentro de una religión, pero sí tienen pensamiento mágico y no les gusta que se lo quiten porque le encanta alinear sus chakras y hacer sus cosas, ¿cierto? Porque les gusta. Es parte de su vida, de su cultura, de su forma de ser, de hecho hasta de su personalidad. Por eso es un tema... De sus ingresos económicos. Hace mella. Es un tema que a la gente se siente muy personal porque lo es, ¿sí? En eso hacen hasta su ¿cómo se dice? Su base para su personalidad, ¿no? Entonces, claro que pesa mucho. A ver, ¿qué comentarios? No, a mí me han hecho mucho, pero voy a rescatar y voy a tratar de ocupar mucho tiempo. Es que en el programa, por ejemplo, de Mujeres sin Dios, que la idea es centrarnos y darles protagonismo y voz y hacer ruido nosotras las mujeres con respecto a lo que nos compete, ¿no? Porque sospecho que ninguno de estos caballeros le han hecho a lo largo de su vida hincapié sobre su virginidad, o sobre su castidad, o sobre su sumisión, o sobre un montón de cosas, ¿no? Que a la mujer sí. Y es un peso extra que tenemos increíble de que si somos o no mamás, de que si estamos o no casadas, de que si somos sumisas, obedientes y bien portadas y calladitas, ¿no? Y entre más hardcore se pone la cosa, igual y no mostrar nuestro cabello, no mostrar nuestro cuerpo y demás. Entonces, es un tema que sí o sí permea política y socialmente con el feminismo. Entonces, ahí va el comentario. Resulta que de los menos amorosos, de los con un odio muy, muy fuerte, que realmente rebasa lo irracional, es cuando nos meten de feminazis para arriba. O sea, feminazis es lo más lindo que nos dicen, ¿no? Pero cuando hacemos Mujeres sin Dios es muy seguida las personas que aún sin ser creyentes, ¿cierto? De alguna religión en particular, arremeten muchísimo contra nuestra inteligencia, contra nuestro físico, contra muchísimas otras cosas, por alzar nuestra voz, por quejarnos, por dolernos, por hablar, por existir, porque sienten que el feminismo los ataca directamente. Entonces, es algo que me gusta mucho el hecho de que Mujeres sin Dios sea una plataforma también para el ateísmo y para el feminismo. Entonces, creo que por ahí hemos recibido bastante odio. Y se basan en eso, en que somos feministas, claro. Así es. O sea, las mujeres cuando hablamos un poco más alto, ya inmediatamente, bueno, no lo tenemos que hacer, y estamos quejándonos, estamos de llena, porque ¿cómo es posible que no seamos felices con lo hermosas que somos? Y con Por supuesto. O sea, y como dice Arjona, que no sabe quién nos inventó. Claro, tenemos que ser conformes con lo que nos da, no pasa podemos quejarnos porque hay tanta zona. Claro, incluso hay mucho machismo también dentro del ateísmo, hay que decirlo también. Así que nosotros estamos aportando un granito de arena. Un programa de machismo y ateísmo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se viene? Se viene un programa de machismo y ateísmo. No sé ya, en qué plataforma, pero vamos a hacer un programa no voy a leer ateísmo. mucho entonces porque me van a poner la foto mía ahí. Sí.
Bueno, yo creo que vamos a empezar a cerrar ya, llevamos más de 1 hora y media. Así que Oh, vamos a aprovechar de agradecer. Muchas gracias a Asdrúbal por la participación y a Susana por también la participación en estos últimos minutitos y aprovechar Gracias de a ustedes. aprovechar de recordar a todos los que nos están viendo que este sábado en el canal de Razón o Fe en YouTube vamos a tener el programa de Pregúntale a un ateo con Manel y Pippen. Así que para todos los que sean nuevos en este canal, invitarlos a participar en la comunidad, en Razón o Fe, en YouTube, en Discord. Así que quedamos pendientes y ya en 2 semanas más nos vamos a ver de nuevo en otro programa donde vamos a estar hablando sobre la Pascua. Así que quedan invitados desde ya. Muchas gracias y nos cuentan bueno, chao cuánto voy chicos. a hacer. Y sí, y yo quiero, sí, para despedirme de Asdrúbal, darle las gracias porque fue súper rápido todo esto para que Asdrúbal participara y él inmediatamente dijo, sí, no te preocupes, yo estoy allá y voy a participar con ustedes, así que mil millones de gracias y admiro muchísimo lo que haces en tu canal, la verdad es que yo no sé si tendría el coraje de poder hacer lo que tú haces y recibir los comentarios que tú haces todos los días, porque también imagino que eso implica un procesamiento de tu parte, decir, ok, esto es algo digital, esta no es la vida, yo tengo que seguir adelante, así que un abrazo gigante para ti y sigue haciendo lo que estás haciendo porque es un aporte maravilloso a la comunidad atea. Gracias a ustedes, Pato, Lore, Susi, qué gusto volverte a saludar, qué gusto volverte a ver. Ojalá podamos hacer otra conversación juntos. Igual, si quieren seguirme, mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, me encuentran como Ateo Digital. Perfecto, gracias. Y gracias a toda la gente que estuvo todo este rato pacientemente escuchándonos. Y nos estamos viendo en otro programa. Gracias, Susi, nos estamos viendo. Chao chicos, que estén muy Chao, bien. chao, que estén Nos vemos. súper. Chao, chao. Nos vemos.